Cordial saludo, muy buenos días. Estamos de nuevo con ustedes a través del canal del Diario TV. Un placer, como siempre, saludar a toda nuestra audiencia, cumpliendo aquí cada semana con algún tema, y hoy sí que hay temas, y hoy sí que hay de qué hablar. Y en la medida que se va profundizando este proceso de crisis, va a haber la necesidad imperiosa de seguir hablando y abordando los temas que van surgiendo. Estamos con Pedro Pablo Salas, asesor de diálogo social, se ha convertido en nuestro invitado permanente aquí. Vamos a hacer los programas porque, entre otras cosas, hemos invitado a otros funcionarios de la administración pública, especialmente del municipio, y no, en silencio, no quieren hablar porque parece que solamente comunican a través de decretos y a través, eso está bien también, ¿no? La justicia solamente se comunica a través de fallos, ¿no? Ustedes, los jueces, los que llegan a la magistratura del juez, la condición de juez, no se pronuncian en declaraciones ni cosas por el estilo, sino que lo hacen a través de sus fallos. Pero con la diferencia que ahora ya no es el juez, digamos, directamente el que imparte justicia hace comparendos, encierra, dicen hasta qué horas, como me ha pasado unas denuncias que hacen apagar la luz y los televisores a la 1 de la mañana porque no deben haber luces prendidas. Me sorprendió ese exceso. Entonces son los policías, con todo el respeto por la policía, porque ha jugado un papel muy importante, pero en unos casos se ve un exceso. Entonces ya no es el juez el que imparte justicia, sino el policía, y con estos aparatos, entonces ahora usted le leen el decreto y son los que le dicen también cuáles son sus derechos como ciudadano. Bueno, estamos cambiando. Sí, todo esto va a cambiar. Estamos también con Tatiana Triana. Ella es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y es líder social, pertenece al Congreso de los Pueblos, espacios de participación amplios que trascienden las fronteras de los países. Este es un intento global de que la gente siga en el proceso de acción social, porque ahora nos dicen que hay que distanciarse físicamente, pero lo que uno diría es que no hay que distanciarse socialmente, porque sería otra cosa. Bueno, en fin, vamos a hablar en el día de hoy sobre la fecha que celebramos este fin de semana, que es el Día Internacional del Trabajo, el 1 de mayo, porque ahí está el problema. En este momento, ahí está el problema planetario, no es el problema ni siquiera regional de un país o cosa por el estilo. Los gringos han visto, dicen las estadísticas, erosionarse 26 millones de puestos de trabajo en lo que va del mes y medio de la pandemia, y eso que Trump demoró un poco en el proceso. Europa está devastada, el empleo está devastado, y nosotros acabamos de conocer las cifras de desempleo del mes de marzo. El DANE acaba de publicarlas, nos lleva, es lo que dicen ellos, a 12.6% de desempleo nacionalmente, un poco más alto que en marzo del año pasado. Eso fue comenzando pandemia. Digamos, nosotros estamos en cuarentena ¿desde cuándo? Desde el 18 de marzo, 17, 16 de marzo. Claudia cuando Claudia hizo el ensayo. Sí, más o menos desde esa fecha. Desde esa fecha estamos en confinamiento. Entonces, los datos del DANE abarcan la última década del mes de marzo. Falta ver realmente abril, pero bueno, esa es otra historia. Pero hay una cosa, es decir, en este momento en Colombia, dice el DANE, hay cerca de 3 millones de personas, es la cifra de hoy, 3 millones de personas que están buscando empleo y no lo consiguen. Y ya en la primera semana del confinamiento, en los primeros 10 días del confinamiento hasta el 31 de marzo, se calcula que 1.600.000 personas están inactivas. ¿Quiénes son? Según el DANE, son las personas que tuvieron que parar sus actividades independientes, sus negocios, sus restaurantes, sus misceláneas, sus cigarrerías. 1.500.000. 1.600.000 personas que están inactivas.
Eso en los primeros 10 días, falta ver qué pasó en abril. De manera pues que el panorama es supremamente grave. Sí, el panorama es complejo además porque estas cifras... Tatiana, bienvenida, mis saludos, mis respetos, mi admiración. Bueno, muchas gracias por el espacio. Creo que estos espacios de diálogo, de análisis, de debate, que se le permita también a las organizaciones sociales presentar las posturas, es muy valioso en ese ejercicio, pues de alrededor de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo y en últimas, pues de la situación que está pasando en el país, en el mundo ante esta crisis, que en últimas evidencia, y me parece muy oportuno pues lo que se está conversando respecto al panorama internacional, el panorama de Estados Unidos, porque lo único que evidencia es que tenemos un modelo fallido para las clases populares, un modelo fallido para las personas que no tienen acceso a bienes de uso colectivo, no tienen acceso a salud, a educación, porque en últimas es un modelo que siempre ha beneficiado a los grandes empresarios. Es un modelo que siempre ha beneficiado a esa clase alta que en última saca provecho de esto, y eso se evidencia específicamente en términos del trabajo, se evidencia en las condiciones laborales. Si tuviéramos un modelo laboral a nivel mundial o mínimamente a nivel local como Colombia, en el cual no estuviera la tercerización laboral, en el cual nosotros no tuviéramos unos contratos por orden de prestación de servicios en todas las instituciones y a todos los niveles, pues esto se podría combatir de otra forma. Hoy la gran preocupación de las personas es: no tengo un contrato de trabajo, no tengo el acceso a la salud, si no tengo con qué pagar mi seguridad social, entonces me enfermo y ¿qué pasa? ¿Cierto? No tengo condiciones de trabajo dignas, y eso, para el caso de Tunja, ha llamado la atención para varios sectores, y para el caso de Boyacá, los trabajadores de la salud, ¿sí?, en todos sus niveles, enfermeros, médicos, los trabajadores del aseo dentro de los centros hospitalarios, pero también hay una comunidad que no se ha visto y que incluso se ha rechazado, los trabajadores informales. Hablando de las cifras del DANE, el DANE maneja una cifra de ocupación, no precisamente de personas contratadas laboralmente con un contrato de trabajo respaldando, sino es ocupación. Entonces, aquella persona que sale a la Plaza de Bolívar a vender alimentos está ocupada, según el DANE es una persona que está ocupada. Y hoy, ¿cómo puede enfrentar esa crisis? Hoy, ¿cómo puede enfrentar la pandemia? ¿Cierto? Entonces, hablamos de trabajadores del sector de la salud, hablamos de trabajadores informales y hablamos de trabajadores del aseo. ¿Cuáles son las garantías que está dando la gobernación, las alcaldías, en términos de aquellas personas que trabajan en las empresas de aseo y de recolección de basuras? ¿Qué protección tienen estas personas que se están ocupando de los desperdicios? Y más aún de las comunidades que viven alrededor de los basureros. Miremos lo que pasó ahorita en el botadero de Doña Juana. Tiene a toda una comunidad afectada gravísimo, y es una afectación que en última se viene denunciando desde hace muchos años. Como esta Pirgua, tenemos acá un relleno sanitario, tenemos unas problemáticas alrededor de la comunidad que habita estos territorios. ¿Y cuál es la solución que están dando? ¿Cuáles son las garantías que está dando la gobernación y la alcaldía en términos pues de la protección para estas comunidades? Bueno, yo creo que la intervención de Tatiana es muy valiosa. Yo quisiera agregar algo. Nosotros hemos estado haciendo unos análisis de orden estadístico para efectos de mirar cuál es el impacto de la pandemia en Boyacá y en la ciudad de Tunja. Ciudades como Tunja, digamos cerca del 80% de su población es una población en edad de trabajar, aproximadamente el 58% es una población ocupada, y tenemos un desempleo casi siempre 2-3 dígitos por encima del promedio nacional. Esta es una ciudad que tiene un enorme desempleo, de tal manera que si el desempleo a nivel nacional es del 12%, Tunja debe estar superior al 15% en este momento el desempleo, de tal manera que estamos hablando de una situación muy muy delicada. En el análisis que hicimos nosotros, Pedro y Tatiana, encontramos cómo el 50% de la ocupación que se genera en Tunja, realmente cuando nosotros discriminamos el sector informal, la informalidad en Tunja, la formalidad en Tunja no supera el 27%. La formalidad, es decir, todo lo que se contabiliza como población ocupada, que es la reflexión que nos ha dado Tatiana cuando el DANE maneja ocupación, no formalización laboral. Entonces, cuando miden el tema de ocupación, vemos que esta es una ciudad donde del 100% de la población ocupada,
el 50% de esa medición pertenece a la informalidad. Y eso nos parece muy importante, Tatiana, porque hicimos un análisis de las composiciones del componente empresarial que tiene la ciudad de Tunja y buena parte del departamento de Boyacá. Se nos arrojan unas estadísticas, el 97% de la empresa en Tunja pertenece a la microempresa, o sea, a la pequeña, 97%. El 97% es microempresa. La microempresa tiene una empleabilidad, ocupación mejor, del 48%. Mucha de esa pequeña microempresa, digamos que es el sustento de muchas familias. Ahí es donde navegamos en el tema también de las unidades productivas que son informales. Buena parte de la microempresa, nosotros cotejamos información de Confavor versus información de cámaras de comercio para Tunja y el departamento de Boyacá, y encontramos allí realmente unas cifras impresionantes y aterradoras del nivel de informalidad que tiene el empresariado nuestro. Y quería compartirles que hicimos una medición también en cuántos días podría durar ese tipo de empresarios, pequeños, medianos y micro empresarios con las puertas cerradas. Un 25% duraría 13 días con las puertas cerradas. Esa es una técnica que se utilizó por una institución norteamericana que se llama Joseph Morgan, que hizo un estudio para Colombia con 600.000 empresas. Y nosotros nos agarramos de ahí. Con esa misma metodología aplicamos las estadísticas para Boyacá y nos arroja que el 25% solamente soporta 13 días. Luego encontramos que de 13 días a 28 días el empresario que soporta este nivel de informalidad llega al casi 48% que no soporta más de 27 días con las puertas cerradas. Es decir, si miramos esos dos componentes de los 13 días más los 27 días, estamos hablando casi que solamente un 25% del empresariado nuestro, del que tiene un músculo financiero, solamente sobreviviría alrededor del 27-28%, más allá de los 60 días de confinamiento. Podrían soportar financieramente esta no ocupación, esta no actividad laboral. Esa es una curva que incluso en el diario se va a publicar a propósito del 1 de mayo, donde están las cifras, y a nosotros nos parece que es una cosa muy real, ya que es una metodología científica, donde se demuestra cuántos días pueden soportar unos empresarios sin actividad económica, porque de allí se deriva una pregunta: ¿cuánta es la dimensión de la focalización de dinero, de recursos directos que le deberían llegar a ese empresario para que no cierre sus puertas? Porque el debate nos lleva finalmente a lo que hoy clama el país, que el gobierno nacional tiene que hacer uso de una herramienta constitucional, que es la emisión monetaria que se hace a través del Banco de la República, y que lo están haciendo países europeos y lo está haciendo Norteamérica. 2.3 trillones de dólares puestos en el sector empresarial y en las personas que perdieron ocupación por cerca de 500.000 millones de dólares que ya se entregaron salarialmente en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allí hay una conciencia clara que si usted no garantiza demanda, si usted no garantiza poder de compra, no solamente crea un problema de sufrimiento humano, sino que usted termina por empujar a la ruina a empresas que bien hubiesen podido salvarse con una emisión monetaria masiva que no es inflacionaria. No es cierto lo que dice, digamos, la ortodoxia del Banco de la República y este ministro de Hacienda que tenemos, que se crea un proceso inflacionario. No. Realmente lo que impacta en el mediano y corto plazo es el crecimiento de la producción nacional, porque al haber mayor demanda, generalmente estos salarios que hoy se están pidiendo como mínimos vitales es para clase trabajadora que casi siempre demanda bienes primarios. Eso tiene un empuje multiplicador muy rápido en el aparato productivo, y entonces los empresarios también crean unos niveles de utilidad, y de esa manera se está jalonando no solamente la ocupación, sino el mismo crecimiento del Producto Interno Bruto, y no hay otra salida que no sea a través de la masiva emisión monetaria, que para Colombia equivalen a 80 billones de pesos
que en este momento se están requiriendo para sacar el aparato productivo nacional. Pero entonces, ¿cómo se explica que en Estados Unidos, como bien lo mencionas, se dan estas garantías para las empresas, pero hay una caída del PIB, si no estoy mal ayer, del más del 4%, una crisis que no se evidenciaba en los últimos 12 años en Estados Unidos? Es decir, si vamos a ver cómo se puede reforzar el sector empresarial con la excusa de poder garantizar el tema que nos convoca hoy, que es el empleo, el trabajo, pues miremos en qué condiciones los empresarios boyacenses y los empresarios colombianos están contratando a nuestras clases populares. Y si se va a garantizar unos recursos para los empresarios, no van a llegar nunca a la clase popular, que es la que hoy la está necesitando. Los salarios tienen que ser directos. Déjenme hacer dos acotaciones a lo que hemos planteado. El asunto, las cifras que usted cita, Pedro Pablo, son muy preocupantes, porque quiere decir que en este momento llevamos 41 o 42 días de confinamiento, que equivalen más o menos a la inactividad de las empresas. Es decir, en este momento, más del 70% de las pequeñas empresas en Tunja estarían cerradas, porque es imposible sostenerlas. Es imposible financieramente, porque no tienen flujo de caja. Digamos, es una economía popular muy frágil, que vive, digamos, al día a día. Hoy las empresas tenemos costos, pero no tenemos caja. En este momento, después de 40 días, no hay caja, no hay efectivo. Exactamente. Eso tiene, que es lo que dice Tatiana, tiene un correspondiente, o sea, la situación es demasiado crítica, porque digamos que el sector oficial, que es el principal empleador, pues más o menos va a sostener seguramente la contratación, los que están digamos, con puestos de trabajo fijos a término indefinido y toda esa cosa, la rama judicial, algún sector de la administración pública, etcétera, etcétera, que tiene van a ser los únicos que tienen demanda, los únicos poder de compra, demanda efectiva. El resto, que son OPS en el sector, van a disfrutar, entre comillas, de los 2 o 3 meses o 4 meses del contrato que les hicieron, si es que alcanzaron a clasificar un contrato, y con seguridad ese contrato por segunda vez este año no se va a dar. Eso va a ser terrible. Pero los pequeños, los que ustedes caracterizan como pequeñas empresas, que a la larga son más de subsistencia y de algún tipo de ocupación, no de formalidad sino de ocupación, mire la crisis donde está. Y tenemos un problema adicional en consecuencia, que era la otra, para concluir en ese punto. El ministro Carrasquilla acaba de admitir que efectivamente puede subsidiar la nómina de las empresas. Y entonces ahí venimos con ese terrible problema de la diferencia entre la formalidad y la informalidad. Y entonces tenemos que la mayor cantidad de pequeñas empresas son informales. Claro. No aparecen. O sea, el estado del asistencialismo de los 160.000 pesos para familias en acción, jóvenes en acción, ese estado no sirve en este momento. No sirve. Tiene que haber un impacto muy fuerte, que es la entrega masiva, que es la discusión que hay hoy por la misma clase, que es el mínimo vital. Pero lo que dice Tatiana me parece muy razonable. Supongamos que el gobierno hoy pusiera en marcha el plan de ayudar, de subsidiar la nómina de las pequeñas empresas en Colombia. Los que están informalmente establecidos, que es la gran mayoría, ahí no los cobijan, cerca de 13 billones que está hablando Carrasquilla para el tema de salario, que ese es el monto, son insuficientes, realmente son insuficientes para reactivar la actividad económica en Colombia. Pero aún así no le llegarían a la... No, de hecho es una cifra insuficiente, porque es prácticamente auxiliar de alguna manera a los que tenían empleo antes de la pandemia, pero el grueso de la población desvinculada, precarizada salarialmente, no tienen esa mirada de la propuesta que está haciendo Carrasquilla. Claro. Ellos están por fuera de ese escenario. Entonces el planteamiento que hace Tatiana es muy pertinente, porque aquí vamos a tener un gravísimo problema para circunstancias específicas como la de Tunja. No sé, Tatiana, cómo se vea esto para la jornada de mañana, 1 de mayo, porque estas son discusiones que involucran necesariamente el grueso de la propuesta laboral en Colombia y la angustia que están viviendo las familias que en este momento están encerradas. Yo digo, y me pongo en el papel, y también no sufren un drama económico. De verdad que hoy ya es un drama existencial, psicológico, del futuro que les depara a todos los colombianos que en este momento no saben lo que les va a pasar mañana. Ahora miremos quién está en primera línea. En primera línea está el personal de la salud.
están médicos, están enfermeros, están trabajadores del aseo dentro de los centros hospitalarios. ¿Y qué está pasando? Hablemos del departamento y hablemos de la ciudad. ¿Para dónde van los recursos? ¿Dónde están los recursos y hacia dónde se están destinando? Vamos a hablar de que hay una evidente financiación, por decirlo de alguna forma, del Hospital San Rafael, ¿cierto? Es un hospital importante para la región, importante para el departamento, que está recibiendo algún tipo de recursos, no lo suficientes en equipos de bioseguridad para el personal médico. Encima, los médicos y el personal médico tienen que aguantarse las amenazas de vecinos, las amenazas de personas que les dicen: si usted sigue viviendo acá, algo le va a pasar a su esposa, algo le va a pasar a sus hijos. Pero sumado a esto, vamos a ver cómo la afectación más grande en últimas las están teniendo otros centros hospitalarios, como lo son los municipales. Miremos el caso de Togüí. ¿Qué está pasando en Togüí? ¿Cómo se está manejando esta pandemia? Y en últimas, ¿qué equipos de bioseguridad tiene el personal médico? No los tiene, no tiene unos recursos destinados para estos hospitales y estos centros de segundo y tercer nivel, que en últimas son quienes están siendo más afectados. Miremos el caso de España. En España, los centros hospitalarios que tuvieron mayor dificultad en el control de la pandemia fueron del segundo y tercer nivel. Y si nosotros no vamos a revisar esos ejemplos en otros países para tomar acciones que en realidad garanticen la vida, la seguridad, la integridad de nuestro personal que está en primera línea, de nuestros trabajadores que están en primera línea, es que además vienen, es decir, socialmente siempre se habla que el médico está en un punto de élite, ¿cierto? Ser médico en Colombia es tener estatus social. Eso antes de la ley 100. Pero aún sigue, digamos, dentro de la cultura de las personas, el imaginario es que ser médico es tener estatus social. Pero miremos cómo están los salarios. A muchos integrantes del personal médico ni siquiera les están pagando los salarios. ¿Cómo es la contratación? Tienen contratos laborales a término indefinido, mínimamente a término fijo, no tienen contratos laborales. Porque a partir de la tercerización laboral, por mucho órdenes de prestación de servicios en la cual ni siquiera les pagan los salarios completos, no tienen garantías de seguridad social, porque sabemos que los contratos por orden de prestación de servicios tienen que correr por cuenta propia el pago de la seguridad social, y eso en algunos lugares donde están contratados. Entonces, esta es una problemática muy grave que hace un llamado a la gobernación, que hace un llamado a las alcaldías, que hace un llamado al país a atender esta problemática real. Miremos cómo está el caso de Leticia, miremos cómo está el caso de Florencia Caquetá. Es que es en la periferia, es decir, la crisis hoy está en todo el país, pero donde ya venía la crisis recrudeciéndose, en estos territorios es donde más grave está la cosa, en estos sectores. Sí, miremos por ejemplo para el caso de Tunja, los barrios más periféricos están pasando hambre, están aguantando necesidades, y ¿qué hace la gente? Tiene que salir a rebuscarse, tiene que salir a trabajar, no tienen otra opción. ¿Y qué hacen algunos medios, que hacen algunas posturas, tanto de la fuerza pública como de algunas instituciones? Rechazar que la gente incumpla el aislamiento, pero pues es que la cuarentena con hambre no se pasa. Sí, yo creo, recojo un poco lo de Tatiana. Yo estuve en Togüí, digamos, en esas labores de focalización del tema de asistencia para poblaciones rurales. Digamos, yo puedo responder por algunas acciones que se hacen en materia de asistencia alimentaria. No es suficiente, efectivamente, que el departamento tiene una población bastante... Oye, pero hay un drama mucho mayor. Esos boyacenses que cogieron, por ejemplo, para Bogotá y les encerraron en sus casas, porque las ciudades tienen hoy más necesidades incluso que el sector rural. Me decía un campesino en Togüí, Tatiana y Pedro, eso me dijo así, un campesino: estas ayudas están bien, pero aquí hay gente de Togüí que están en Bogotá y nosotros estamos mejor que ellos. Aquí tenemos plátanos, tenemos yuca, tenemos que coger, allá no tienen que comer. Nos dijo así. Me llama un poco la atención, porque uno cree que en ese momento la necesidad urbana es impresionante, por lo mismo que usted dice. Los barrios están realmente amurallados y encerrados en medio de pobreza. Yo creo que ahí hay una reflexión que seguramente les va a quedar de todo este problema social que se va a derivar después de la pandemia, que van a ser seguramente brotes muy fuertes en materia de inconformidad social. Yo tengo que decir, Pedro, hice hace 2 días digamos, de estas cosas que se nos volvieron una herramienta de trabajo virtual con la CUT,
con el grueso de las centrales obreras. Allá estaba el sector salud, el sector educativo, estaba el sector de manufactura, estaban los diferentes sectores participando en una aplicación que se maneja ahora, que es el Zoom, y pudimos hacer un compartir cuáles son las digamos expectativas y las problemáticas que ellos manifiestan, y hay de todo tipo. Obviamente está el tema de salud, está el tema de educación, especialmente porque ellos advierten que hay un rezago en materia de conectividad, en materia de acceso al internet, que va a crear una serie de problemas de, llamémoslo, mayor segregación en materia educativa de aquellos sectores que quedaron sin poder vincularse en un internet para recibir clases. Hoy hay un debate a nivel de universidades y demás, si se pueden seguir dictando clases de manera virtual o si hay que cancelar los semestres. Digamos, de esas cosas se discutió, allí se elaboró un acta. En la gobernación se busca un trabajo conjunto, y por eso yo, de lo que se recoge, se va a hacer llegar al despacho las preocupaciones que manifestaron los distintos sectores laborales en Boyacá, para que en el marco de esta crisis se vayan tomando acciones de alguna manera para que los impactos vayan buscándose en intervenciones en políticas públicas y no tengamos nosotros, digamos, un mayor problema por no haber actuado a tiempo. Entonces, Tatiana, le comento eso, que de ese diálogo quedó una interlocución que esperamos nosotros también compartirla con la gobernación, porque allá se plantearon temas y propuestas muy, muy importantes para el departamento, obviamente, que es lo que me corresponde a mí. Claro. Yo quisiera preguntar, para redondear el tema hoy, es decir, este 1 de mayo es absolutamente anómalo. Normal. En la celebración del Día Internacional del Trabajo, que lleva 100 y pico de años, seguramente no había habido una circunstancia. En los años 30, que fue la gran crisis, que era cuando la gente se botaba de los edificios y se suicidaba, los empresarios que se les cayeron todas las burbujas financieras y se lanzaron al suicidio. No quisiéramos que en Colombia vaya a pasar eso. Pero la situación es difícil. Para el caso del 1 de mayo, el proletariado siempre se ha mantenido en las calles en esta fecha. Esta vez no va a poder. Entonces, esta vez, claro, esa es mi pregunta. ¿Cómo vamos a celebrar? ¿Qué ánimo hay de celebrar? ¿Cómo será la celebración del Día Internacional del Trabajo? Porque hay otra característica en todo este proceso que ha sucedido fuera de la pandemia, es que, digamos, la organización sindical, las organizaciones de trabajadores han venido perdiendo espacio, ya han venido perdiendo protagonismo, es evidente, pero de todas formas la dinámica social no se detiene, hay nuevas formas, hay nuevas creaciones, hay nuevos espacios, es decir, y nadie mejor que Tatiana, representante de las nuevas generaciones, que tendrán que seguir con este fardo, y si serán ustedes los más jóvenes los que tendrán que ver a ver cómo nos recuperamos de esta, y sobre todo cómo nos inventamos otro mundo. Y parte de inventarse el otro mundo, ese otro mundo que necesitamos inventar, yo diría que de alguna manera arranca desde mañana con un nuevo tipo de celebración. Ya de eso se ha pensado, cómo están las cosas para él. Bueno, apelamos a la creatividad. Sí. Nosotros no podemos convocar a las personas a que rompan el aislamiento y pongan en peligro su vida, su salud, su integridad. Menos a las personas que están resistiendo, ¿no? Llamar a las personas que resisten, a las personas que tienen ese ánimo combativo y de lucha a exponer su vida, pues no es como lo más viable. En este caso tenemos que apelar a la creatividad. Yo creo que estas herramientas audiovisuales, las redes sociales, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en esta época de crisis. Eso nos ha permitido visibilizar y evidenciar cuáles son las problemáticas, ¿cierto? Nosotros no queremos volver a la normalidad, porque la normalidad es la que nos tiene en la crisis en la que estamos desde hace tantos años. No queremos más esa normalidad, no queremos que mañana se levante la cuarentena y salgamos a las calles a seguir en condiciones de opresión, en condiciones de explotación, sin condiciones laborales, sin acceso a educación, sin acceso a la salud. Estamos cansados de eso y estamos dispuestos a luchar y a combatir esas condiciones que nos ha impuesto ese modelo que hablo yo, modelo fallido. No obstante, para el día de mañana sí es muy importante seguir reivindicando esta fecha histórica, esta fecha que es nuestra, en últimas, para poder seguir exigiendo esos cambios reales y estructurales que nos permitan alcanzar condiciones de vida digna. Para el día de mañana, desde la Coordinadora de Organizaciones Sociales de Tunja,
que es un espacio en el que confluimos movimientos sociales, organizaciones juveniles, estudiantiles, sectores de salud, algunos sindicatos. Nos hemos agrupado y nos hemos reunido desde hace un tiempo en este espacio de coordinación para pensar de esa forma creativa, apelar a esa creatividad y ver de qué forma podemos incentivar y promover estrategias de protesta, en el cual pues tenemos todo nuestro derecho. En ese sentido, para el día de mañana estamos invitando a la comunidad tunjana, pero también a la comunidad boyacense, y pues vi que también para el caso de Bogotá, en Bosa ya se está replicando la convocatoria. Para el día de mañana hay un símbolo muy importante del pueblo oprimido, y es el color rojo, las banderas rojas. Sabemos que no todo el mundo tiene banderas rojas en su casa guardadas, pero cualquier prenda de color rojo que podamos colgar en las ventanas se ha utilizado, ¿no? Se ha utilizado para las personas que necesitan con urgencia alimentos, medicamentos, pero hoy queremos que toda la comunidad boyacense se sume a colgar un trapo rojo en su ventana, colgar una bandera, una prenda de color rojo, como un símbolo de resistencia, como un símbolo de que estamos cansados de estas condiciones que nos han impuesto. Esto durante todo el día. Hemos también convocado a las personas que quieran ubicar carteles en las ventanas de su casa, evidenciando cuáles son los problemas que lee, pero también apoyando a los trabajadores que mencionó hoy, están en primera línea, pues afrontando esta crisis. Eso en segunda medida. En tercera medida estamos convocando a apelar a la música como un factor transformador. Siempre la música ha permitido, como un elemento artístico, evidenciar y exponer pues cuáles son los sentimientos y las luchas de nuestro pueblo. Entonces estamos convocando para las 6 de la tarde que las personas ubiquen un parlante, un radio, algún elemento que permita reproducir música en sus ventanas, en sus casas, música alusiva a la resistencia, música alusiva a las condiciones en las que estamos, de cualquier género, música protesta, música rap, rock, punk, lo que quieran, en sus ventanas, en sus casas, con sus vecinos. Y a las 7 de la noche cerrar la jornada con un cacerolazo. Tunja ha sido siempre el estandarte de los cacerolazos en todo el país. Tunja siempre se ha motivado a participar de este tipo de dinámicas que son una forma de romper el silencio en el que nos quieren tener. Como lo decías hace un rato, estamos en una situación de aislamiento físico, pero no de aislamiento social. Vamos a seguir apelando a la solidaridad y sobre todo a la protesta, a romper el silencio en el que nos quieren mantener. Excelente, Pedro. Yo creo que es una jornada simbólica muy, muy importante. Esa activación social es lo que necesitamos que suceda de aquí en adelante. Es decir, que se note la participación, que se note porque no es de poca monta esa idea que se ha generalizado de que lo único que no podemos volver es a la normalidad que traíamos. Esa normalidad no se puede aspirar a recuperar, porque ahí no hay nada que recuperar. Es precisamente lo que dice Tatiana, lo que nos llevó a la situación donde estamos es ese tipo de normalidad que había. Imagínense si nosotros tuviéramos unos gobiernos que financien la ciencia, que financien la tecnología, que financien la salud, ¿cómo enfrentaríamos una pandemia como esta? Tendríamos nuestros centros, nuestros laboratorios equipados y dotados con trabajadores permanentemente analizando este tipo de virus, y es que no va a ser el primero que se va a presentar. Yo creo que de aquí en adelante vamos a estar viendo algunos fenómenos relacionados y que implican en la financiación de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo están hoy la contratación de biólogos, la contratación de trabajadores en laboratorios que se dediquen a analizar este tipo de pandemias? Hablamos de hoy del COVID-19, pero podemos hablar también del cáncer, podemos hablar también del SIDA, podemos hablar de una cantidad de enfermedades que nos aquejan. Yo celebro que la UPTC haya ganado ese proyecto que permita realizar 100 pruebas diarias en los laboratorios de las instalaciones de la UPTC. Estoy segura y conozco de primera mano que este grupo de investigación va a hacer el mejor trabajo posible. Estoy segura, pero esto, ¿cómo se va a aportar a la crisis desde los diferentes sectores? En la población carcelaria, por ejemplo. Claro, lo que acaba de abordar Tatiana me parece de la mayor importancia. Y esa es una de las cosas que en la universidad se venía discutiendo. Esa corriente de la universidad que dijo, si no estamos todos, no está ninguno, para el efecto de las clases, y bueno, toda la discusión que es válida, si hay conexiones, si no sé qué. Y la otra idea de la universidad abierta, así no esté ahí
cuerpo presente todo el mundo, pero la universidad tiene que estar abierta, la universidad tiene que estar actuando, tiene que estar trabajando, y esa demostración lo hizo el concurso que acaba de permitirle a la universidad ganar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ganar ese espacio para trabajar en un ámbito concreto. Está para la crisis. Su misión. Pero es que no solamente ese es el papel de la universidad. Y bien que lo esté haciendo, porque claro, se necesita. Pero no solamente en este caso, la Facultad de Agronomía, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la universidad debiera estar en este momento trabajando intensamente para una nueva propuesta de un nuevo modelo de producción, por ejemplo, atendiendo la crisis, y así todas las facultades y todos los departamentos de la universidad debieran estar hoy más que nunca trabajando. Es que esa ha sido la crisis histórica, que además, y no es reivindicación histórica, que el movimiento estudiantil UPTCista ha planteado al interior y al seno de sus debates. ¿Cuál es la relación de la universidad con la sociedad? Hoy, digamos, bueno, a partir de todos los debates que se dieron al interior de los encuentros nacionales de estudiantes, se dice, no hablemos de universidad, hablamos de instituciones de educación superior. ¿Cuál es la relación que tienen estas instituciones con la sociedad? ¿Cómo están aportando? Y yo creo que la administración de la universidad nunca ha visto más allá de los programas de extensión, de cumplir con los listados, de cumplir con los proyectos taxativamente, más allá cómo se está relacionando y cómo se ha venido relacionando la academia, el conocimiento. Hablar de innovación para viaticar, un poco. Sí, es eso. En últimas, miremos, por ejemplo, volviendo al tema, ¿cómo son las condiciones de trabajo al interior de la UPTC? ¿Cómo son las condiciones? Se han hecho reformas, múltiples reformas en los últimos años al interior de la UPTC, que han dejado a muchos trabajadores por fuera, que han cambiado sus formas de contratación, y que en últimas eso se evidencia en, por ejemplo, la planta docente. ¿Cuántos docentes tienen contratos laborales estables y cuántos docentes ocasionales tienen esa inseguridad de saber, este semestre estoy dictando clase y el otro semestre quién sabe? ¿Cierto? Y eso afecta la calidad de la universidad, y eso afecta la relación de la universidad con la sociedad en ese flujo de conocimientos, porque además no solamente es que la universidad sea un ente máximo que le diga a la sociedad cómo tiene que pensar, sino que también cómo recoge la sabiduría y las experiencias populares que se gestan, por ejemplo, para el caso de la producción agrícola, para el caso de la agricultura. En Boyacá hay unas experiencias de resistencias y unas experiencias agroecológicas en una sintonía con la naturaleza, en un equilibrio con la naturaleza, en un equilibrio con la producción y con las comunidades. Pero pues esto muchas veces ha sido invisibilizado. La academia no es que se acerque tan rápidamente y asuma también esos procesos. Bueno, yo pienso que dejemos la cosa así, esperemos que mañana el asunto resulte, que sean puntos de partida de aquí en adelante, que sean puntos de partida para nuevas realidades, y esto vamos a tener que seguirlo trabajando. Y aquí estaremos, hoy es ya jueves, ¿no? Entonces yo pienso que aquí estaremos la semana entrante muy temprano con otro tema, y ese tema, mire, el tema de mañana, el trapo rojo, que es el tema de la necesidad. La palabra necesidad va a ser necesidad es un adjetivo, el adjetivo rector de la situación futura de la gran mayoría de las personas en este país. Perfecto. Y en este mundo. Mañana la invitación es a sumarse, y si consideran que esto es una actividad que no le toca, vaya y mire el recibo de los servicios públicos, vaya y mire, coja el recibo de la EPSA y revise si esto no le toca. Necesidad y libertad, mañana el trapo rojo, necesidad y libertad. Qué maravilla. Por una cuarentena con dignidad estamos exigiendo unos cambios estructurales. Bienvenidos al 1 de mayo. Gracias. Muy amable. Pedro Pablo, muchas gracias.